Buenos días, hermanos. Qué bueno es verle a todos, cada uno. Hagamos una oración, hermanos, para empezar. Señor, nosotros solamente podemos confirmar esta alabanza, Señor, que tú eres el dueño de nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, nos compraste. Hoy día somos esclavos por amor a ti. Hoy día te pertenecemos a ti, Señor. No estamos solos, Señor. Gracias por tu propósito. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Somos necesitados de ti, Señor, de tu socorro. Te pedimos que tú, Señor, nos hables en esta hora. Necesitamos tu unción, Señor, para poder compartir tu palabra y para poder escuchar, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Te bendecimos, Señor. Amén. 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 Abramos la escritura, hermano, en Génesis, capítulo 28. Génesis 28, capítulo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Voy a leer de nuevo ese versículo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible este lugar es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Hermanos, aquí en este texto se relata, ¿cierto?, que Jacob tuvo un sueño. Y no sé si ustedes se acuerdan de Jacob. Jacob era hijo de Isaac, hermano de Esaú. Y fue desde chico, ¿cierto? Se dice que desde el vientre de su madre, él fue quien le tomó, ¿cierto?, por el calcañar a su hermano. Y su nombre significa engañador, ¿cierto? Suplantador. Eso quiere decir el nombre de Jacob. Y hasta antes de este sueño, Jacob había engañado a su hermano, ¿cierto?, por la primogenitura, ¿cierto? La cambió Esaú por un plato de comida. Ahí nuevamente Jacob engañando a su hermano.
Y después a su padre, Isaac, ¿cierto? Cuando ya su padre estaba en edad avanzada, había mandado a su hijo Esaú a cazar, ¿cierto? Estoy como parabreando el texto. Y Jacob engañó, ¿cierto?, a su padre haciéndose pasar por Esaú, ¿cierto? Y le pidió la bendición. Y luego acá, después de que pasó eso, ¿cierto?, se entera Esaú de la situación, y Jacob salió de su tierra, ¿cierto?, y huyó hacia Harán, ¿ya? Eso fue como la primera consecuencia de su acto, de su acción, ¿cierto?, de su engaño. Él tuvo que huir desde su tierra. Y cuando él estaba huyendo, bueno, se dice que eran varios kilómetros lo que él anduvo. Ya estaba cansado y también el sol dice que se había puesto, es decir, que ya estaba haciéndose de tarde, de noche. Y tomó de las piedras que había en aquel lugar y la usó de cabecera. No creo que haya sido algo muy cómodo para él usar unas piedras de cabecera, pero se dice que él tomó estas piedras, ¿cierto? Las puso en un montón y se acostó en ese lugar. Y dice que después de que se acostó ahí, él tuvo un sueño y soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y en el extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella. Y hermanos, qué tremendo es esto, porque pensaba lo siguiente. Jacob tuvo un sueño, vio a Dios, vio esta escalera, ¿cierto? Tuvo esta como revelación en una situación distinta a la que podríamos nosotros pensar. No estaba Jacob buscando a Dios, no estaba Jacob espiritualmente bien, no estaba Jacob haciendo las cosas bien, estaba escapando, había engañado, estaba en pecado, ¿cierto? En otras palabras. Pero aún así, Dios en su misericordia se le aparece a Jacob. Qué bendito es el Señor, hermanos. Y esta escalera dice que tocaba la tierra y llegaba hasta en su extremo tocaba el cielo. Y dice que en lo alto de ella estaba Jehová. Y ahí Jehová le habló. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de Isaac, tu padre. Y ahí le empieza a hablar, ¿cierto?, la promesa que él iba a hacer de que tu descendencia, como el pueblo de la tierra, en ti serán benditas todas las familias serán benditas en tu simiente. Y le dice que él va a estar contigo, que lo va a guardar por donde quiera que esté. A pesar de que él estaba en esa situación de escondida, ¿cierto?, escapando. Y me acuerdo, ¿cierto?, de la palabra que el Señor le dijo a Natanael en Juan capítulo 1, versículo 51, que también ahí el Señor usa estas palabras de Jacob. Lo voy a buscar acá. Y ahí el Señor estaba hablándole a Natanael y diciendo, ¿de dónde me conoces? Y dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, le dijo, Rabí, eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí, hermano, en el Nuevo Testamento se nos está mostrando, ¿cierto?, que esta escalera que soñó Jacob era Cristo, ¿cierto?, conectado el cielo con la tierra, ¿ya? Era Cristo, ¿cierto?, tomando a Jacob y diciéndole, yo estoy contigo, no te voy a dejar y voy a hacer de ti una gran nación y te voy a prosperar. ¿Ya? Volviendo nuevamente a Génesis. Y después de que Jacob despierta de este sueño, ¿cierto?, dice que ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y ahí, hermanos, cuando vemos esto, vemos dos puntos. Uno es que él no estaba consciente de la presencia de Dios. Jacob no estaba presente que Dios estaba con él. Y aquí él le muestra que él está con él. Y por otro lado también a Jacob genera temor, genera miedo, ¿ya? Por eso es que él dice cuán terrible este lugar. En otra traducción dice cuán temible, ¿ya? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí, hermanos, en este punto quiero decir que lo importante, hermanos, es que siempre el Señor va a querer aparecerse a nosotros. Siempre el Señor va a querer buscar que nosotros estemos en comunión con Él. Siempre el Señor va a buscarnos y va a traernos al lugar de la comunión. Por eso es que después de que aquí Él dice, ¿cierto? Que en ese lugar, dice cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levanta, ¿cierto? Y él coloca unas piedras ahí y lo alza por señal, derrama aceite y le cambia el nombre por Betel, que significa casa de Dios, ¿ya? Entonces, aquí está mostrando también, hermano, algo muy parecido a lo que cuando el Señor Jesús se encontró con Pedro, y Pedro también tenía estas mismas como ímpetus de Jacob, era impaciente, ¿cierto? Él andaba también muchas veces en la carne, pero a pesar de la situación y a pesar de que era Pedro, el Señor se le reveló, ¿cierto? Y él le dice, ¿cierto? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál fue la revelación que tuvo Pedro ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ahí también, por un lado, tenemos la revelación que tuvo Pedro del Señor Jesucristo, de su persona, pero también el Señor le está mostrando que sobre esa confesión sobre Cristo iba a edificar la iglesia. Y aquí también vemos a Jacob. Jacob tuvo una revelación de Dios. Y aquí también dice, yo no lo sabía este lugar, pero no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque el Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento también de de la presencia de Dios, donde nosotros podemos encontrarnos con Él. Y Dios no quiere que nosotros tengamos comunión individual con Él solamente, sino colectivamente como iglesia, como cuerpo, como comunión, como los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? El anhelo del Señor, hermanos, no es que nosotros andemos solos, no es que nosotros vivamos solos como llaneros solitarios, sino que busquemos al Señor en comunión. Y me acuerdo de un texto que también anoté acá, que está en Eclesiastés, y que yo creo que es muy conocido por ustedes, que está en el capítulo 4, versículo 10, que dice, de hecho, el versículo 9 se usa mucho, ¿cierto?, como versículo en los matrimonios, así como lo colocan en la etiqueta de los matrimonios, ¿cierto?, en los casamientos, como un versículo como único, ¿cierto? Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, ¿sí? Pero yo quiero destacar el uno, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces aquí está mostrando, ¿cierto?, la importancia del compañero, la importancia del que está al lado, la importancia del hermano, ¿ya? Porque ¿qué hay del solo? Cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Entonces lo que quiero compartir, hermanos, tiene que ver con esto, con la comunión. Después vamos a volver nuevamente a Jacob, pero quiero que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a ver la base de la comunión, el fundamento de la comunión. ¿Qué es la comunión en realidad para el Señor? No es simplemente, ¿cierto?, un compañerismo humano. No solamente algo que yo tengo en afinidad con uno o con otro, ¿ya?, que puede ser también, pero desde el punto de vista de Dios, la comunión es más profunda. Vamos a 1 Corintios 1, verso 9. Dice, fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hasta ahí. Entonces, hermanos, solamente para resumir, aquí Pablo en esta carta en Corintio está hablando a una iglesia que estaba teniendo problemas, ¿cierto?, de divisiones. En esta iglesia habían contiendas, habían algunos hermanos que estaban con una inclinación por uno o por otro, ¿cierto? Después se dice de Apolo, ¿cierto?, de Cefas, y él le responde, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, este principio, hermanos, de la comunión, es súper importante que nosotros lo recordemos, porque es la base por el cual nosotros nos relacionamos y es la base por la cual nosotros necesitamos del otro. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, no porque yo sea un profesional, porque tenga competencias, porque sea carismático, porque sea alegre, sino porque yo tengo a Cristo. Y yo te necesito a ti también porque tú tienes a Cristo. Y si tu comunión está basada en Cristo y mi comunión está basada en Cristo, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Esa es la base, hermano, el principio sencillo y fundamental de nuestra comunión, de por qué nosotros nos llamamos hermanos. No es porque seamos muchos o pocos o porque llevemos una historia, no. Es porque Cristo nos compró con su sangre y somos propiedad de Él. Y tú eres propiedad de Él, independiente de tu raza, de tu condición socioeconómica, de tu educación. Eso no importa para el Señor. Lo que importa para el Señor es que tú tienes a Cristo morando en el corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que reforzar para nuestros relacionamientos. El segundo texto está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Y este texto es súper aclarador también porque Juan escribe estas últimas cartas, ¿cierto? Al final es uno de los que escribe las últimas cartas. Y a diferencia de las cartas de Pablo, que Pablo parte, ¿cierto?, con una estructura muy definida, hablándole a una iglesia, presentándose él primero como Pablo, siervo, esclavo, apóstol. Aquí Juan parte desde el principio, parte desde lo fundamental. ¿Y qué parte diciendo? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ahí subraya ese texto, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que nos está diciendo Juan, ¿cierto?, es que nuestra comunión proviene por gracia, ¿cierto?, de otra comunión eterna, que estaba en el Padre y que estaba en el Hijo y el Espíritu en la eternidad. Y es una comunión que era solamente estrecha entre ellos y que ahora se abrió, ¿cierto?, producto de la venida de su Hijo a la tierra. Los cielos se abrieron, ¿cierto?, y Cristo vino a esta tierra. Esa escalera que antes no estaba, ahora está en los cielos, tocando la tierra, ¿cierto? La luz vino a este mundo que estaba en tinieblas, que estaba perdido, y nos vino y nos rescató, y nos tomó, y nos llevó hacia Él, hacia esa comunión. Qué bendito es el Señor, hermanos. Entonces aquí Él está hablando de la vida. Otro principio importante, la comunión, hermanos, es algo que tiene que fluir en medio de nosotros. Es la vida de Cristo que tiene que ser traspasada en ti y en mí. Porque aquí está hablando de un testimonio, de algo experimental. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, ¿cierto? Está hablando de algo experimental, ¿sí? Porque dice que esta vida se manifestó
¿ya? Y os anunciamos esta vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que ahora vivir, es la vida de Cristo, hermano, la vida de que se nos manifestó. En otra parte, Pablo también termina su carta, en 2 de Corintios, me parece mucho, que termina el saludo diciendo el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu. Por lo tanto, también esa es otra cosa importante, hermano, de nuestra comunión, que nuestra comunión es en el Espíritu, ¿sí? Dice que Pablo también dice ya que yo a nadie conozco en la carne. Si conocí a alguno en la carne, ya no lo si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nuestra relación es en el Espíritu. Qué bendito es el Señor. Y para cerrar ese punto solamente voy a terminar con el capítulo 17 de Juan, solamente un texto, porque esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió, sino que es algo que también el Señor oró, intercedió aquí en la tierra por nosotros, ¿ya? Para que esto se cumpliese. Dice en el capítulo 17, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Después dice, en el circo ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se fijan? Para que sean uno, nosotros, así como nosotros. Quiere decir que esa misma comunión que está en el Padre, que ellos son uno, que nadie busca lo suyo propio, ¿cierto? Porque el Señor cuando estuvo en la tierra dijo que yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino que la del Padre. El Señor siempre hizo lo que agradó al Padre. Y el Padre siempre le dio al Hijo, ¿cierto? Todas las cosas. Y el Espíritu mismo también dice que yo no voy a hablar nada de lo mío, sino que hablaré de lo de Cristo y lo haré saber. Esa unidad, esa comunión, dice que también esté en ustedes, en nosotros. Dice, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y en el versículo 21 dice, nuevamente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, aquí, hermanos, vemos otro principio de la unidad y de la comunión, no solamente para nosotros acá, sino que para que nosotros, producto de esa unidad y de esa comunión viva, nosotros seamos un testimonio para los de afuera, para que nosotros seamos un testimonio para los que no creen. Por eso aquí dice aquí, para que el mundo crea también que tú me enviaste. Ellos van a creer viendo también el testimonio de esta unidad entre nosotros. Y hermanos, ahora podríamos preguntarnos, pero ¿cómo, siendo nosotros como somos, con nuestra carnalidad muchas veces, con nuestras diferencias, podemos cumplir esto que el Señor nos demanda o que el Señor anhela en sus propósitos? Y es que muchas veces, hermanos, nosotros no estamos apercibidos de que estas contiendas, estas divisiones, estas disensiones, estos engaños, ¿sí?, están en nosotros, ¿sí?, en nuestro corazón. De hecho, Pablo, cuando habla en su carta a los romanos, parte diciendo en su carta, ¿cierto?, atestados de, y empieza una lista de cosas. Y dentro de todas esas cosas, ¿cierto?, están las contiendas, disensiones, engaños, envidias y todo lo demás. Eso está, ¿cierto?, ahí presente en la condición del hombre caído.
Pero una vez que el Señor nos restablece a su comunión y a su santidad y nos llama, nosotros ahora tenemos un camino en esta vida de poder ir dejando esas cosas, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que orar para batallar por esta unidad, por esta comunión. Porque sin duda pueden haber luchas y pueden haber disensiones, pero que no son manifiestas o no son visibles en medio nuestra, pero sí están en el corazón, ¿sí? Y eso es algo de lo que el Señor me llamaba también a esta palabra, hermanos, para que oremos y busquemos al Señor, para que esta comunión que es íntima, que viene del Padre y que es el propósito también por el cual fuimos llamados, ¿cierto? Como se decía aquí, fuimos nosotros llamados a salir de una situación, una condición, a la comunión. Fuimos llamados a esta perfecta y eterna comunión. Tenemos que nosotros guardar entonces esta unidad y luchar por ella, orar por ella, guardarla. Ahora, ¿cuál es el origen de esta, por así decirlo, engaño, situaciones que causan también divisiones? Y leyendo, buscando en la Escritura, busqué, ¿cierto? También, y llegué a la raíz de todo esto, ¿cierto? Que es Satanás. Porque dice en algunos textos, ¿cierto? Que la soberbia de tu corazón te ha engañado, Edom. Bueno, ahí se está hablando de Edom. ¿Quién me derribará tierra? Y ahí hay un nexo con Isaías, donde muestra que él, ¿cierto? Era un ángel, ¿cierto? Y que fue caído producto de la soberbia de su corazón. Y que eso trajo engaño y destrucción. Y los ángeles también fueron caídos. Y de ahí también proviene la raíz del pecado, ¿cierto? Que después se traspasó a Eva. Ya, el engaño, ¿cierto? Del pecado, cuando dice Génesis 3:13, que la serpiente engañó y comí, ¿cierto? Ahí nuevamente vemos el engaño presente. Y eso también Pablo lo habla muchas veces en sus cartas. En 1 Timoteo 2:14 dice, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Ya? Y también de nuevo Pablo lo recuerda, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Nuevamente está recordando ahí esa raíz, ¿cierto? Del engaño, que también estaba presente en Jacob. Y esto es algo que quería resaltar, hermanos. De hecho, también lo podemos ver en Apocalipsis, porque aquí se habla más explícitamente de Satanás en el capítulo 12. Hay un versículo, en el versículo 9, cuando dice que había una guerra, una batalla en el cielo, y los ángeles luchaban, Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, pero no prevalecieron. Y dice que después fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en el versículo 9, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí vemos dos características de Satanás que hay que identificar. Una, el engaño, que él es el engañador, él engaña al mundo entero, y por otro lado, él es el acusador. Dos, segunda característica. Por lo tanto, esas dos características solamente, hermanos, quería mencionar, que son artimañas del enemigo, que son propias de él, de sus características, que nosotros debemos identificar, si que están presentes también en nuestro diario vivir. A veces son cosas muy sutiles, pero el engaño siempre está presente, porque el engaño va asociado a la mentira, ¿sí? Cuando, por ejemplo, algo tan simple, que de hecho lo compartíamos el viernes y con los hermanos, respecto, por ejemplo, cuando Pablo decía ahí un llamado a la fe no fingida, ¿cierto? O al amor no fingido. Y es cuando nosotros a veces nos preguntamos cómo estás, ¿cierto? Y alguno dice estoy bien, ¿sí? Y algo que todos nosotros se repite, pero en realidad no estamos bien. En realidad estamos mal. Ahí estamos nosotros engañando al hermano. Aunque no lo queramos decir, es así. Porque le estamos haciendo creer al hermano que estamos bien, pero no estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor busca, hermano? Es sinceridad. Es un corazón sincero, puro y transparente. No que nosotros nos mostremos acá que somos los mejores, que estamos bien, que estamos en las mejores condiciones.
No. Somos hermanos que estamos sujetos a las mismas pasiones. Todos. Y todos necesitamos los unos de los otros. Por lo tanto, esta raíz del engaño, hermanos, a veces no lo podemos percibir, pero que el Señor nos dé discernimiento para ello. Puede estar el enemigo colocando una raíz de engaño entre nosotros y no nos estamos dando cuenta. O a veces cuando nos acusamos entre nosotros o en nuestras familias. No, es que tú tienes la culpa, tú lo hiciste, es que tú empezaste. Ahí está la raíz del enemigo también. Y son cosas que tenemos que identificar delante del Señor y orar, porque estas cosas corrompen la comunión. ¿Sí? Cuando ocurren estas cosas, engaños y contiendas y también acusaciones, no podemos tener comunión entre nosotros. Porque la comunión del Señor es íntima con Él. De hecho, ese versículo se me estaba escapando, que está en Salmos 25, que me gustó mucho, porque conecta un poco con lo que estoy compartiendo en el Salmo 25. Es precioso este Salmo. Dice que levantaré mi alma, Dios, en ti confío, en el versículo 1. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, en el versículo 4. Encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, dice el versículo 7. Y después, en el versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué precioso, hermano, ese texto. La comunión íntima del Señor. El Señor nos conoce tanto, hermanos, conoce tanto tu corazón, que nosotros no lo podemos engañar a Él. A nosotros sí nos podemos engañar entre nosotros. Podemos ser como Jacob y engañarnos para buscar nuestro propósito, que es lo que Jacob quería. Pero al Señor no. Pero aquí Él está diciendo una condición, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. ¿Y qué es lo que quería Dios con Jacob? Una comunión íntima. ¿Por qué? Porque cuando Él se encontró con Él dijo, qué terrible es este lugar. Dios está aquí, yo no lo sabía. Y tuve miedo, tuvo temor. Eso es lo que el Señor busca, hermanos. Un principio para la comunión es el temor del Señor. En otras partes dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero aquí está diciendo que la comunión íntima es con los que le temen. Quiere decir que cuando hay temor en tu corazón, cuando hay temor en el corazón, nosotros queremos andar con la verdad. Nosotros queremos andar con un corazón transparente delante del Señor, porque sabemos que eso es lo que le agrada a Él. Bien. Y bueno, esto del pecado, ¿cierto? Y del engaño, que sabemos que viene de la raíz del pecado. En muchos textos también se habla, ¿cierto? No lo voy a redundar. Como dice en Hebreos, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, o el pecado tomando ocasión de mandamiento me engañó. ¿Se fijan? El engaño viene de una raíz que es del pecado. Y por otro lado también dice que estas cosas no solamente ocurren afuera, no solamente le vamos a echar la culpa al diablo, como algunos dicen, no, esto tiene la culpa el diablo, sino que está en nuestro corazón. Y es algo que también tenemos que estar apercibidos. Porque Marcos 7:22 dice que del corazón salen, ¿qué cosa? El engaño, la envidia, la soberbia y todo lo demás, ¿sí? Por lo tanto, nosotros llegamos a esa condición de decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después viene la respuesta y dice, ¿qué dice? Y los que estudiamos Romanos, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es nuestro libertador y es el único que puede usar los medios necesarios para que nosotros salgamos de una condición, ¿cierto?, que está dañando, afectando la comunión. Entonces, el Señor lo que busca es pureza, es sinceridad, y por eso es que el Señor también invita a que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero. Acerquémonos, pues, con corazón sincero. Eso está en Hebreos, lo voy a leer textualmente, capítulo 10, versículo 22. Aquí Pablo está, aquí el autor está hablando respecto, ¿cierto?, a la libertad que nosotros tenemos
de entrar al lugar santísimo. Producto de la sangre del Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos libre entrada al lugar santísimo. Y dice aquí que Él abrió un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué, hermanos? Ahora, porque el Señor nos limpió. Somos limpios por su sangre. De hecho, eso es lo que recordamos aquí en la mesa. Es algo tremendo, hermanos. Hoy día yo soy limpio por la sangre de Jesús y ya nadie puede acusarme delante de Dios. El acusador de los hermanos ya no nos puede acusar. Pero ahora lo que el Señor quiere es que nosotros nos presentemos de una forma sincera, en plena certidumbre de fe, porque ya han sido purificados nuestros corazones de mala conciencia. Amén. El Señor nos limpió, hermanos, pero el Señor sigue su obra y sigue tu trabajo limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, porque ese es el propósito y hacia lo que el Señor quiere que nosotros vayamos, hacia una comunión más íntima con Él. Por otro lado, también Santiago habla que esto está presente en la misma sabiduría de Dios. En el capítulo 3, dice 17, que hace dos diferencias. Uno, la sabiduría que es carnal, es decir, la que es de la tierra, y otra, la sabiduría que es de lo alto. Leámosla. Dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, esto es la característica, hermanos, de la sabiduría que viene de lo alto y que es algo que nosotros también tenemos por el Espíritu, ¿sí? Hoy día nosotros podemos andar en esa novedad de vida porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo es puro, Cristo es amable, Cristo es pacífico, Cristo es benigno, Cristo es lleno de misericordia, Cristo es sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? Y como tenemos a Cristo, nosotros podemos vivir así. No es algo que vamos a buscar en nosotros mismos. Está en Cristo. Dice que no hubo engaño en su boca, ¿cierto? Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Así era nuestro Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama, hermanos. Y volviendo a Jacob, volvamos a Génesis. Porque quería leer unos textos que están después de Jacob, Génesis 28. Que este engaño que estaba presente, ¿cierto?, en el corazón de Jacob, esta carnalidad que estaba presente en él, se siguió manifestando más adelante. Luego cuando, después en el capítulo 29, ¿cierto?, dice que siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y allí, ¿cierto?, se encuentra con las hijas de Labán, Raquel y Lea, ¿cierto? Y ahí se dice que él quería a Raquel, y ahí hay todo un texto, ¿cierto?, que dice que él iba a estar 7 años para después estar con ella, y después tuvo otros 7 años más, y Labán lo engañó. El mismo que engañó, ahora fue engañado, ¿cierto? Y después de eso sigue avanzando en el capítulo 31 en adelante. El Señor en el versículo 3 le dice: Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a la tierra y yo estaré contigo. Nuevamente ahí le repite eso. Y en el 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y después se dice en el versículo 20, y Jacob engañó a Labán, arameo, nuevamente.
Y después damos vuelta a la hoja y en el capítulo 32 vemos aquí la reconciliación con Esaú. Y en el versículo 24 en adelante vemos una situación, ¿cierto? Que ahí Jacob se encuentra con un ángel a luchar o a pelear, ¿sí? Y aquí después Jacob no siguió siendo el mismo, después de este encuentro que tuvo con el ángel. Leámoslo, dice en el versículo 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Esto es, el que lucha con Dios. Porque dijo, vi a cara a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, porque hasta ahí. Porque por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hermano, y después de esto, nuevamente el Señor se encuentra con él en Betel también, el mismo lugar. Y lo que tocaba mi corazón mientras leía estos textos, que son muy profundos para hablarlos en detalle acá, pero este encuentro que tuvo el Señor ahí y su muslo fue descoyuntado, muestra cómo es necesario ser quebrantado por el Señor. Ahí no es que Jacob venció humanamente a Dios, porque obviamente Dios tiene todo poder, pero él llegó al fin de sus fuerzas. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Tanto ímpetu, tanta fuerza, tanta alma, ¿cierto? Por eso aquí dice, ahí fue librada mi alma. Necesitamos ir a Betel. Necesitamos ir al encuentro con el Señor. Muchas veces el Señor le hizo que volviera a Betel, la casa de Dios. Cuán terrible este lugar, ¿cierto? ¿Terrible para qué, hermanos? ¿Para el Señor? ¿O para la carne? Es terrible para la carne. Pero el Señor tiene la salida, hermanos, adecuadas para tratar con nuestra carne, que es la cruz del Señor. Por eso es que aquí Jacob fue vencido en sus fuerzas y el Señor aquí lo libra. Después más adelante él dice que él llamó el lugar El Betel porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios siempre quiso encontrar un lugar donde tener comunión con el hombre. El hombre hacía altares, ¿cierto? Abraham hizo altares, Jacob levantaba también lugares donde consagró ahí ese lugar. Pero hoy día el Señor tiene una casa, tiene su iglesia, tiene el cuerpo de Cristo, que somos tú y somos nosotros. Es el lugar donde Dios habita. Amén. Dios quiso un lugar donde habitar y esa es la iglesia. Como dice también en Apocalipsis, que Él extenderá su tabernáculo, es decir, que Él va a ampliar las tiendas, ¿cierto? Para la comunión, ¿cierto? Que ahora ya no es solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino que la iglesia. Esta iglesia gloriosa, esta iglesia que Dios vino, Jesús vino a buscar. Hoy día el Señor está haciendo su propósito de poder purificándola y guardándola. Entonces, hermanos, la carnalidad está presente, ¿cierto?, en nosotros, pero también el Señor nos dio esa salida, ¿cierto?, que es el quebrantamiento, el camino del quebrantamiento, el camino de Jacob, de llegar al fin de sus fuerzas, y que fue también el mismo proceso que tuvo Pedro. Pedro también se encontró con el Señor, tuvo una revelación de Cristo, de la iglesia, pero después le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo el Señor, me eres de tropiezo. No pones las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Y le dijo que me vas a mentir, ¿cierto? Me vas a, ¿cómo dice? Cuando cante el gallo 3 veces, me vas a engañar, me vas a mentir, a negar, a negar. Pero el Señor después lo restablece a Pedro y se encuentra con él, ¿cierto? Pedro llora, Pedro reconoce, ¿cierto? Y el Señor lo restaura. Y le dice, ¿cierto? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahí lo llama después con un propósito, después de pasar por ese proceso de humillación. Y Pedro es el mismo que después al final, ¿cierto? En sus cartas, habla, ¿cierto? Respecto al cuerpo de Cristo, respecto a la iglesia y respecto a las piedras, ¿sí? De hecho, en Primera de Pedro, en un texto que todos ustedes lo conocen, pero lo voy a leer, el capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, hermanos. Cada uno de nosotros. Ya no somos piedras aisladas, sino que fuimos llamados para ser edificados en comunión, ¿sí? Ahí donde no está el engaño, no está la malicia, no está la maldad, está Cristo. Por lo tanto, hermanos, ahora, cuando nosotros pensamos en la comunión y en querer tener también comunión unos con otros, pensamos en esto, hermanos. ¿Cómo es nuestra comunión? ¿En qué está basada nuestra comunión? Nuestra comunión está basada en la misma comunión del Padre y el Hijo, hermanos. Y tenemos que nosotros batallar por esa comunión. Tenemos que luchar por esa comunión, por esa unidad, por esa misma unidad que el Señor oró para que nosotros seamos uno. Así también nosotros tenemos que orar, hermanos. El Señor va a cumplir su obra con nosotros. De hecho, ese texto, también cuando leía Génesis, se me vino también a mi corazón, que creo que lo salté, pero está aquí mismo en el capítulo 28, cuando el Señor le habla en el sueño, en el versículo 15, dice que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. ¿Hasta qué? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. El que comenzó la buena obra, hermano, en nosotros, no la va a terminar hasta el día de Jesucristo. La terminará hasta el día de Jesucristo. Puede que sigamos nosotros avanzando o algunos alejándose, pero Él dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y volveré a traerte a esta tierra. Siempre el propósito del Señor va a ser traernos a su tierra, traernos a su comunión, traernos a Betel. Ese es el propósito del Señor, hermano. Y me imaginaba también esto otro. Él soñó una escalera, pero no es como esa escalera que nosotros vemos en algunas casas que están en el techo y que uno las baja y son rectas, ¿cierto? Pero aquí me imaginaba una escalera como esos edificios que uno va subiendo y va girando y tiene como una forma como un caracol. Y pensaba eso, hermano, cuando el Señor habla aquí, volveré a traerte, que el Señor encuentra a Jacob en el piso, en la tierra, durmiendo, pero después ya Jacob empieza a avanzar y empieza a llegar al primer escalón, al segundo escalón, nuevamente lo lleva a Betel, nuevamente lo lleva a Betel. El Señor así nos va dando de gloria en gloria, hermano, y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a la gloria, hasta llegar al cielo. Tenemos hoy día todavía una puerta abierta, un cielo abierto aquí en esta comunión. El Señor está ahí, hermanos, haciendo su obra con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, y no nos va a dejar hasta que complete su obra. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor, que a pesar de cómo somos, de quiénes somos, tú nos llamaste, tú, Señor, extendiste, Señor, tu escalera del cielo hasta la tierra, para que nosotros, Señor, podamos tener comunión contigo. Qué precioso, Señor, es el fundamento, la comunión que tenemos contigo, Señor. La valoramos en esta hora, la apreciamos, Señor, como algo único, como algo que vino del cielo, Señor. Te necesitamos, Señor. Sigue trabajando con nosotros, Señor, para que en nosotros, Señor, no haya engaño, no haya maldad, no haya acusación, Señor,
sino que seas tú, Señor, quien gobierne todas las cosas, Señor. Trátanos, Señor, como a Jacob. Trátanos como a Pedro, Señor, con tu cruz, el medio, Señor, que tú tienes, Señor, para nuestra carne, Señor, para que haya más vida, Señor, en medio nuestro, para que se pueda manifestar, Señor, con sinceridad, Señor, sin hipocresía, en medio de tu casa, Señor, la comunión. Guárdanos, Señor, líbranos, Señor, de engañadores, líbranos, Señor, del engaño que hay en este mundo. Señor, nosotros somos tuyos, tú nos compraste, Señor. Y sabemos y confiamos que tú cumplirás tus promesas con cada uno de nosotros. Tú cumplirás tus promesas con la iglesia, Señor, porque es tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén.